en ese cambio que se está dando en el mundo tenemos, por un lado, un ascenso de China en lo económico y en su influencia también geopolítica, y por otra parte también tenemos en nuestra región como unos cambios que no serían iguales a la primera ola progresista que vino, y esa es una pregunta, esa era un poco, hacia ahí va un poco la pregunta. Al mismo tiempo que vemos el ascenso de China y que Estados Unidos como que siempre ha tenido mucha influencia en la región de América Latina, ¿cómo eso nos afecta en relación a estos cambios de gobiernos que estamos teniendo? Bueno, AMLO en el 2018 y después fuimos avanzando en otros gobiernos que son ligeramente más progresistas que los anteriores, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos ahora nomás a las puertas la próxima elección de Brasil, que probablemente va a definir ahí también un rumbo súper importante para lo que es el cono sur de América. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos ante ese contexto? La presión de China al mismo tiempo y como que está, pareciera que en disputa eh, cómo se relaciona América Latina con Estados Unidos. A ver, la geopolítica entendida como ciencia, como rama de estudios, estudia la relación entre la política y cómo la política se ve condicionada por los recursos, por la geografía, por la topografía, por las capacidades materiales que tiene una nación. Es decir, la geopolítica nos ayuda a entender por qué ciertos grupos humanos en determinados periodos históricos y con ciertas condiciones toman decisiones en un sentido o en otro, dependiendo de sus características geográficas, de su ubicación, etcétera, de sus capacidades materiales. Hay una rama de la geopolítica que se llama geopolítica crítica, que a diferencia de la geopolítica tradicional o de la geopolítica clásica, que estudia más que nada la relación entre estados y las fronteras y conceptos como soberanía, que son específicamente determinados en el nivel de los gobiernos, la geopolítica crítica también habla de los actores no estatales y cómo los actores no estatales también logran condicionar el empuje y las decisiones políticas de los estados. Bueno, en ese orden de ideas, usted me plantea el tema de China, ¿no? Y cómo también en ese contexto de emergencia de China podemos observar la relación que pueda tener Estados Unidos en el momento en que pareciera que en América del Sur y en general en Latinoamérica, empezando desde México hasta la Patagonia, se están dando cambios políticos. A ver, lo que yo he observado, en aras de ser muy honesto en términos intelectuales, es que con la guerra de Ucrania se cayeron muchos paradigmas. Mire usted, paradigma entendido como una visión dominante que estructura el pensamiento y determina la conducta de ciertos sujetos en determinados periodos. Cambia paradigmas porque, por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría de la interdependencia compleja. La estudiamos mucho en ciencia política y en relaciones internacionales. La interdependencia compleja dice, uno, que las democracias no se hacen la guerra. Dos, que los países que tienen interdependencia comercial y económica no se hacen la guerra. Sin embargo, con el tema de Ucrania vimos esta separación suicida por parte de Europa de Rusia. A pesar de que Europa es un enano energético y de tener una interdependencia muy compleja con Rusia, se atrevieron a subordinarse a las órdenes de Estados Unidos y a imponerle medidas colectivas suicidas a sus propios pueblos, los cuales han estado viendo cómo se les escapa el control de sus vidas de sus propias manos. ¿A qué me refiero? A que se les ha encarecido el alimento, se les ha encarecido debido al encarecimiento energético y que ha impactado también en las cadenas de suministro, se les ha encarecido la luz eléctrica, el gas, los gobiernos les han impuesto que no se pueden calentar en invierno o en el frío a más de cierta temperatura, les han impuesto que no llenen la gasolina de su coche a más de ciertos niveles del tanque de gasolina y también les han pedido disminuir, por ejemplo, el consumo de gas en ciertos momentos. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que usted me hace? Que ahí se rompe un paradigma. En el caso de América Latina, si traemos a colación esta analogía, de pronto pareciera que Estados Unidos está perdiendo su fuerza, pareciera que Estados Unidos, con un presidente decadente que a veces pierde la razón de sí, pierde el juicio en público incluso, empieza a hablar de algo y termina hablando de otra cosa, de pronto parece que saluda a un amigo invisible, de pronto se va de los eventos así sin más, de pronto invoca a personas que ya fallecieron hace un par de meses. O sea, vemos un Joe Biden decadente y vemos un Estados Unidos gobernando con una gerontocracia, y lo digo con todo respeto,
que están en la lógica paradigmática de la Guerra Fría, estimada Mercedes. ¿Y cuál es el riesgo de la Guerra Fría? En la Guerra Fría, ustedes no me dejarán mentir, el miedo, el terror, el pavor era de que los políticos tanto del Kremlin como de Estados Unidos rebasaran ciertas líneas rojas y que desataran un enfrentamiento entre ellos y que esto nos llevara al Armagedón, es decir, a la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Sabemos que hoy en día tenemos los seres humanos como colectividad la capacidad para autodestruirnos y que por eso se activaron mecanismos diplomáticos para que las potencias no se enfrentaran directamente entre sí. En ese sentido, regreso otra vez a la pregunta, nada más que quería dar ese contexto que me parece muy importante. Estados Unidos de pronto pareciera que ha perdido el control de América Latina, pareciera que ha perdido el control de injerencismo en América Latina, pero también eso parecía en Europa. Y cuando Donald Trump llega agresivo, políticamente incorrecto, faltándole respeto a prácticamente todos los líderes europeos, Angela Merkel, Macron, a todo mundo, lo mandaron a volar. Es decir, no consiguió, por ejemplo, que los países de Europa aumentaran sus presupuestos militares al 2%, como lo dictaba la OTAN, no dejaron de tener relaciones intensas con Rusia en materia energética, pero luego llega Joe Biden, que parece más decadente que Donald Trump, y que esa es además la historia de Estados Unidos, ponen a uno más decadente que el anterior, pero además se sirven de personajes decadentes como Volodymyr Zelensky, un comediante que no habla ucraniano bien, habla mejor ruso que ucraniano, pero que ha prohibido el ruso en ciertas zonas de Ucrania, y que de pronto esta pauta sujeta a Europa a los designios y a las políticas que le va dictando Washington. Cuando volteamos hacia América Latina, pareciera que América Latina no se subordina porque justamente han llegado nuevos sujetos políticos, pero vemos a personajes como Boric, que tendría en teoría una política distinta a la de José Antonio Kast, probado individuo de familias nazis, actuando casi de manera similar. Es decir, que luego no podemos distinguir entre cómo se comportaría un gobierno de José Antonio Kast en Chile y el gobierno de Boric. Llega Petro, que pareciera, en teoría, que tendría una política totalmente distinta a la de Iván Duque, pero ha marcado dos pautas: fortalecer la cooperación con la OTAN como Estado asociado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que uno esperaría que Petro la desactivara, y también fortalecer con Estados Unidos la lucha antidrogas. Petro ha propuesto el tema de ver con un enfoque distinto el narcotráfico, sobre todo en el tema de la extradición. Sin embargo, vemos que es muy difícil para los gobiernos latinoamericanos quitarse la jetatura de Estados Unidos. En el caso de México, mire, yo como mexicano apoyé como ciudadano, más que como académico, como ciudadano al gobierno de López Obrador, pero hay estructuras de mayor alcance, de mediano y largo plazo, que anteceden al mismo López Obrador, sobre las que López Obrador se tuvo que montar, a pesar de que algunas cosas dijo en su campaña que cambiarían. La realidad es que cuando ya están gobernando, se topan con una estructura que es bastante rígida y que difícilmente pueden cambiar los patrones de conducta y de relacionarse con Estados Unidos. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que en México particularmente tenemos más de 3,200 kilómetros de frontera y somos el principal socio comercial de Estados Unidos, no solamente de la región, del mundo, que tenemos un comercio bilateral de unos 600,000 millones de dólares, que para finales de este año, de 2022, va a terminar en 715,000 millones de dólares. O sea, sí vemos que hay estas estructuras y estas prácticas que por la ubicación geográfica de los países, independientemente de que digan los nuevos sujetos políticos, se van a seguir manteniendo. Es decir, estuvieron antes, estuvieron durante y van a seguir después. Entonces, ¿por qué puse el ejemplo de Europa y por qué pongo el ejemplo de América Latina? Porque pareciera que Estados Unidos pierde su alcance, pierde su dominio, pierde su control sobre América Latina, pero cuando observamos los procesos institucionales que hacen de la relación entre Estados Unidos y América Latina un vínculo fuerte, estos vínculos incluso están por encima de los nuevos líderes que llegan prometiendo cambios drásticos y que al final se ven rebasados por la rigidez de estas instituciones. Así que me parece que independientemente de que China ascienda, difícilmente va a poder hacer a Estados Unidos a un lado y difícilmente vamos a poder ver
que China sustituya a Estados Unidos, sino que por el contrario, van a tener que coexistir como potencias comerciales y económicas, como ahora Estados Unidos coexiste, aunque de manera beligerante con Rusia en el plano militar, Mercedes.